pues ya estoy aquí, el tío Turras, con el primero de 4 vídeos sobre la saga Evil Dead. Evil Dead 2, Army of Darkness y Evil Dead 2013. Y además, os traeré también, uno de estos días, la opinión de Evil Dead Rise o Evil Dead El Despertar, como la queráis llamar. En fin, Posesión Infernal, como se le llamó aquí en España. Una película ya que ha pasado a los anales de la historia, obra de culto, con mucha leyenda detrás, mucha historia, cada vez va creciendo más. Y la verdad que hay muchísima información, pero la información está un poco regulera, porque, como os decía, cada entrevista que se le hacen a Sam Raimi, a Bruce Campbell, a todos los que participan en la película, cada vez van creciendo más, cada vez se van acordando de más cosas o se van inventando más cosas que pasaron alrededor del rodaje, cómo produjeron la película, cómo la estrenaron y todas esas cosas. Yo voy a explicar todo lo que he conseguido, he tenido que quitar mucha morralla porque no sabía si era verdad. Puede ser que alguna de las cosas que os explique tampoco lo sea, porque se la han inventado o consta como que es cierta, pero ya os digo, es que información hay para aburrir. Pero bueno, yo creo que va a ser un vídeo entretenido, explicando pues todas las cositas de siempre, cómo empezó, que fue tela marinera, efectos visuales que fueron de órdago, cómo la pudieron conseguir estrenar después de censura, con un juicio por medio y todo el rollo, y vamos, un poquito de la historia detrás de esta primera entrega de la saga Evil Dead, Posesión Infernal. Vamos al tema. Bueno, esta historia podría empezar como la serie aquella de Los Ángeles de Charlie, que por cierto tenéis vídeo aquí en el canal, os dejaré por aquí un enlace. Había una vez 3 muchachitas que cogieron y se fueron de la policía, tal. Pues en este caso había una vez 3 muchachitos, Sam Raimi, Robert Tapper y Bruce Campbell. Estos son los principales artífices de todo lo que se gestó para hacer la película de Posesión Infernal. Curiosamente, Raimi y Robert se conocían de la Universidad Estatal de Michigan, donde habían coincidido. Aparte, Robert vivía compartiendo piso con el hermano de Sam Raimi, Ted, que tiene a Ivan y tiene a Ted, colaborador habitual en todas sus películas, tanto como guionista, hace algunos cameos y algunas cositas así. Y entonces, bueno, por aquella época, era el año 1978, tenía Raimi unos 18, 19 años, pues le gustaba hacer cortos y tal, pero básicamente siempre se había centrado en el tema del drama y la comedia. Pero le querían dar un girito a la historia, y entonces dijeron, ¿y por qué no hacemos algún corto de terror que parece ser que está bastante de moda? Ya ves, finales de los 70, en aquella época ya llegaba que si la noche de Halloween, que si iba a llegar también en Viernes 13, estaba por ahí Las colinas tienen ojo, la noche de los muertos vivientes, perdón, ya se había estrenado, y entonces estaba por ahí el tema del terror candente. Bueno, pues Raimi decidió filmar estos 2 cortos que comentaba, uno titulado Clockwork y el otro Within the Woods, que sería como una especie de ensayo para lo que después fue Evil Dead, y lo rodaron en Super 8 y básicamente lo hicieron para mostrarlos delante del público y tal, conseguir un poquito de dinero para financiarse lo que ellos realmente querían hacer, que era un largometraje de terror. Lo que hicieron es que en la universidad donde estudiaban podían coger los alumnos para mostrar sus trabajos, hacer sesiones gratuitas y tal, lo que pasa es que ellos cobraron entrada, mostraron allí el corto este de Within the Woods, le gustó mucho a la gente y ya dijeron, pues mira, ya tenemos un poquito de revuelo con la gente, de que vaya tela, qué bueno, qué tal, de terror, está súper bien, y ya tenemos un poquito de publicidad a la hora de enseñar a los inversores, para buscar los dineritos, para financiar la peli, que luego os explicaré que es una locura. Within the Woods, que sería un corto de unos 30 minutos, ya os digo, la previa a lo que sería de Evil Dead, costó $1.600 y lo rodaron en 3 días. Viernes, sábado y domingo, un fin de semana. Y la verdad, como os decía, que gustó muchísimo a la gente. Curiosamente, había un cine local en Michigan, de donde son originarios toda esta trupe, que lo ponían como avance de los pases que daban de otra película musical y de, bueno, comedia terrorífica se podría considerar, que es The Rocky Horror Picture Show. Una película que es mítica y que algún día también pasará por aquí porque es
una flipada. Bueno, pues estos tipos, junto con Bruce Campbell, que básicamente era el que siempre aparecía como protagonista de los cortos, porque era como el guaperas del grupo y era el que gustaba a las chicas y entonces así atraía un poquito al público, decidieron lanzarse al vacío y vamos a hacer una película. Para empezar, para documentarse de cómo hacer el presupuesto, compraron unos cuantos libros de cómo realizar una película independiente, para saber cómo tenían que montar el presupuesto, en qué se lo podían gastar, cuánto dinero iban a necesitar. En un principio, el presupuesto sería de $150.000, porque iban a rodar con cámara Super 8 y bueno, la cosita iba a salir pues un poco económica, pero había muchos problemas técnicos. Y decidieron cambiar a 16 milímetros. Pero claro, esto encarecería un poquito más tarde el proyecto, porque había un poquito más de dificultad a la hora de rodar. Algunas de las películas que utilizarían para documentarse, para ver bien cómo se tenía que hacer una película de terror, con sangre ahí a cascoporro y todo el rollo, serían Masacre a Central High y The Revenge of the Cheerleaders. Serían dos, pero verían muchísimas más. Además, Raimi había estudiado en la universidad a H.P. Lovecraft y le había gustado muchísimo todo el tema del libro de los muertos, el Necronomicon. Y dijo, pues con esto podemos sacar una buena idea para hacer una peli. Lo que pasa es que en el corto este de Within the Woods lo cambió y lo que hizo fue como que desenterraban un cementerio indio, tipo como el cementerio de animales de Stephen King, y entonces ahí empezaba el tema de los demonios y tal, y bueno, y había un cambio un poquito de roles, porque el personaje de Bruce Campbell era el que se convertía en un demonio, el personaje de Ellen era como la heroína y tal. Os voy a dejar enlace en la descripción del vídeo de los dos cortos que están en YouTube, el de Clockwork y el de Within the Woods, para que lo veáis. Son un poquito hechos polvo porque están como cogidos de VHS y hay muchas interferencias y está un poco rayado, pero bueno, le da un poquito de yo que sé a la película, como si fuera una película de estas encontrar una película vieja. Yo os lo dejo y echarle un vistazo. Bueno, viendo todas estas películas con el presupuesto más o menos realizado y todo el rollo, se compraron unos trajes de ejecutivos y con el éxito que había tenido el famoso corto, decidieron presentarse delante de algunos inversores con su maletín y todo, como si fueran pues ya una gente importante del mundillo del cine, cuando en verdad eran unos novatos que no tenían ni idea de nada. El primer inversor que encontraron sería un amigo de Robert Tapper, que sería Andy Grainger, que curiosamente también tenía una cadena de salas de cine. Y este sobre todo les dijo, viendo todo lo que estaba proyectando en sus salas, que daba igual el motivo, la manera como lo hicieran, pero que no dejara de salir sangre y más sangre en la película, que eso a la gente le gustaba. Y de hecho, como curiosidad, en la película de Evil Dead hay una escena en la que vemos que Ash se pone delante de un proyector de Super 8 y tal, y empieza a chorrear sangre por el objetivo de la cámara y por la pantalla y reflejado en su cara, y esto es como una especie de homenaje a este personaje que fue Andy. Pero bueno, no os perdáis cómo consiguieron algunos de los otros inversores, de manera rocambolesca. Resulta que donde iban a revelar las películas, se encontraron un día con un tipo y le dijo, ¿dónde vais con tantos rollos? Llevan 30 o 40 rollos para los cortos y tal. Le dice, no, porque estamos rodando un corto y queremos hacer una película. Se ve que se lo pusieron a este hombre, que era promotor inmobiliario, tenía venta de casas, pisos y tal, y dijo, pues yo voy a colaborar porque esto tiene muy buena pinta. Bueno, pues vale. Pues otro fichado. Otro de los que colaboró era el propietario de una tienda de componentes eléctricos que cogían y alquilaban pues, para rodar las películas, las luces y todas esas cosas. Tenía $5.000 ahorrados para irse a un viaje a Las Vegas, para pegarse un fiestón durante un fin de semana. Y dijo, mira, os lo voy a dar a vosotros y ya mire el año que viene Las Vegas. Total, vendían participaciones de $10.000 por un 2% de la propiedad de la película. En este caso este señor pues era un 1% porque solo había puesto $5.000. Y así consiguieron reunir un montante para poder empezar a rodar la película, pero luego necesitarían más dinero para coger y hacer copias y todo el rollo, o sea, fue todo un auténtico caos. Bueno, el rodaje se llevaría a cabo en Tennessee, en el pequeño pueblo de Morristown, donde encontraron ahí en medio del bosque pues una cabaña que se utilizaba pues, para guardar animales y todo tipo de cosas, por si se tenían que refugiar. Aquello era un estercolero, aparte estaba hecha polvo,
tuvieron que coger y arreglar la chimenea para que funcionara. La estructura para que no se les hundiera encima cuando estuvieran rodando. Las paredes, bueno, lo tuvieron que dejar niquelado, pero claro, no tenía ni cocina, ni luz, ni cuarto de baño, no tenía absolutamente nada. Simplemente las dos estancias que vemos en la película y nada más. Pues bueno, pues allí cogieron y se metieron un grupo de entre 8 y 12 personas, vamos a rodar la película. Como curiosidad deciros que el guión estaba escrito aproximadamente en unas 27 servilletas de papel. O sea que lo escribieron ahí a saco en un restaurante durante unos días mientras que tomaban café. Ya veis la locura de cómo empezó el tema. Cuenta una leyenda que 10 años después de haber rodado la película, la cabaña fue destruida. Sam Raimi cuenta una historia de que cayó un rayo, el rayo la incendió y entonces cogió y desapareció la cabaña bajo las llamas. Pero Bruce Campbell cuenta otra historia porque dice que un grupo de fans se fueron a hacer allí un botellón, encendieron la chimenea, provocaron un incendio y entonces se derrumbó la cabaña. Por eso os digo que hay muchas informaciones, que cada uno cuenta lo que quiera y que hay mucha historia y sobre todo mucha leyenda. Una de las curiosidades también del rodaje era el punto de vista de la entidad maligna. Cuando vemos esa entidad que va corriendo por los bosques, atraviesa las paredes, las puertas, todo y lo va persiguiendo, eso se hacía con la cámara, la tenían atada a un madero, así de claro, a una tabla, y entre Sam Raimi y Bruce Campbell iban corriendo a toda velocidad por medio del bosque, por medio de la casa y todo el rollo, y entonces así se grababan esas escenas. Yo os digo, de loco. Bueno, luego os contaré la cantidad de accidentes que hubo, porque es que ninguno salió sano. Una de las escenas míticas de la película, que es cuando Cheryl es abusada, por decirlo de alguna manera, eróticamente festiva por un árbol, eso se hizo con stop motion después, un poquito más tarde, en postproducción, que además ni ella, la Ellen, que se llama la actriz, no se esperaba que iban a hacer esa escena. Bueno, es que fue brutal. Y esa escena fue la que provocó mucha de la censura que después llegaría más adelante a la hora de estrenar la película y comercializarla. O sea, no por la sangre, que también hubo censura por la sangre, descuartizamientos y todo el rollo, pero sobre todo por la escena esa. Se ve que eso no gustaba a nadie y tuvieron que coger y pegar algunos tijeretazos. Bueno, finalmente el 23 de octubre y tras 12 semanas, iban a ser 6 de rodaje. 12 semanas se acabó el rodaje. Bueno, pues cada uno para su casa y hasta luego, Mari Carmen. Se ponen a revisar entre Sam Raimi, sus hermanos y Bruce Campbell los copiones de la película para ver qué estaba y se dan cuenta de que hay escenas que las tienen que volver a rodar porque no están bien. Porque no han quedado como ellos querían. ¿Qué es lo que hacen? Llaman a todo el equipo y les dice el equipo que se van a hacer puñetas, que no vuelven a esa cabaña ni locos después de todo lo que han pasado. Y cogen y dicen, pues bueno, pues vamos a rodar nosotros, y se disfrazaron con pelucas, con sujetadores, con maquillajes para parecerse pues más o menos a las actrices que habían salido en la película haciendo de las entidades demoníacas. Y si os fijáis en la película hay momentos, planos muy cortos, que tú dices, pues si esta chica no es la misma que ha salido en el otro, porque es que son ellos, Sam Raimi, Robert Tapper y Bruce Campbell, disfrazados para aparentar que eran ellas. O sea, una cosa de locos. Además tuvieron que rodar algunas escenas, pues en casa de Sam Raimi, que utilizaron el patio trasero y su sótano, en casa de Bruce Campbell, que también tenían una cabaña allí en Michigan, y en casa de Robert Tapper, que también tenían una casa, su familia, pues de vacaciones y tal. Todas situadas en Michigan. Se grabaron algunas escenas de estas extras que os acabo de comentar. Cuando acabaron de rodar la película y ya lo tenían todo hecho, Sam Raimi se encontró que tenía 117 minutos de metraje, y aquello era una barbaridad. Entonces tenían que buscar pues una montadora de la película que le fue recomendada por Irving Shapiro, que luego os hablaré de él, que es Edna Paul, y la encontraron en Detroit. Cuando se fueron a Detroit para montar la película no tenían ni un duro, y entonces se dedicaban a viajar en metro para arriba y para abajo, tenían un pequeño apartamento y se dedicaban a comer cosas de oferta tanto en restaurantes de la zona como en supermercados. Pues un poquito de lata, sopa de lata de guisantes, unas galletitas, un no sé qué. O sea, pasaban el día con 2, 3, 4 dólares como mucho, porque todo el dinero estaba invertido en el montaje de la película. Y algunas noches las tenían que pasar en la casa de una de las exparejas de uno de los miembros del trío Calavera, como yo le he llamado. Curiosamente, uno de los asistentes de Edna era un chico
joven del que después entablarían un poquito de amistad, que es uno de los famosos hermanos Coen, Ethan Coen. De hecho, Bruce Campbell y Sam Raimi financiaron la película de Sangre Fácil de los hermanos Coen por la amistad que tuvieron con Ethan y con Joel, que lo conocieron más tarde. Y a la vez estos escribieron el guión de la segunda película de Sam Raimi, o la de Crímenes o la de Risas, que ya os explicaré en el segundo vídeo qué es lo que pasó con esta película. Y a la vez Sam Raimi hizo el guión de otra película de los hermanos Coen, que es la del Gran Salto. Al final, según las diferentes fuentes, porque no se aclara mucho, la película llegó a costar entre 350.000, presupuesto 150.000 en un origen, y 500.000 dólares. Porque más o menos 85.000 o 90.000 dólares necesitaron para hacer las diferentes copias para distribuir la película, que ese dinero se lo dejó a fondo perdido Irving Shapiro, que luego os explicaré, como os he comentado, quién es. Pero bueno, al final resultó una buena ganancia porque la película recaudó 2.400.000 dólares. Después de ventas de vídeo y todo el rollo, que estas películas se comercializaban mucho en el sistema de videoclubs, fue una de las películas más vendidas del año 81. Casi 500.000 de copias, a unas 50-60 libras, también sacaron bastante pasta. Bueno, en primer lugar tenemos al famosísimo Bruce Campbell, ya conocido por todo el mundo, no solo por el mítico personaje de Ash, sino que aparte porque hace cameos en todas las películas de Sam Raimi, igual que su coche, el móvil de 1970, de color amarillo con el techo blanco. Y básicamente era un amigo de toda la vida, tanto de Raimi como de Tupper. Se habían conocido de jóvenes, habían estudiado juntos y, como os decía, era el protagonista de todos sus cortos porque era el más atractivo para las féminas y eso pues hacía que fuera también público femenino a ver sus películas. Durante el rodaje de la película hizo de todo. Puso pasta también para financiarla. Ayudó como segundo director, por decirlo de alguna manera. Hizo de cámara. Hizo de todo. Ayudó a poner las lentillas, que luego también os comentaré, a las chicas, que sin el maquillaje. Fue el que limpió toda la cabaña cuando llegaron, que era un estercolero de excrementos de todo tipo de animales. Fue el que la dejó un poquito limpia para que las chicas estuvieran cómodas. Y era como el chico para todo. Chico de los recados, actor y de todo. Que de hecho, esta película fue la primera en la que debutó realmente como actor profesional, se podría decir. Es curiosa la definición que hace el propio Bruce Campbell de su personaje de Ash, que dice que es un auténtico inútil, que es un pardillo, pero lo que tiene bueno es que sabe cómo matar a muertos vivientes. Y entonces eso es lo que le gusta a la gente, que es un tío zopenco, muy gracioso, además tira mucho de lo que se llama el slapstick, porque que eso de caerse exageradamente, romper cosas exageradamente, porque Sam Raimi en aquella época, y supongo que ahora igual también, era un loco de los dibujos de la Warner. Y entonces todo ese tipo de porrazos, del correcamino, del coyote y todas esas cosas le encantaban. Y entonces le puso esos toques de humor a la película. Una flipada. De hecho, el nombre de Ash no es casual. Se llama Ash porque su traducción en castellano sería ceniza. Y es porque al final de la película tenía que acabar muriendo y reducido a cenizas. Y por eso Raimi lo bautizó como Ash. Que bueno, se llama en verdad Ashley Williams. Después tenemos a Ellen Sadway como Cheryl, la primera poseída que tenemos en la película, que después la lía parda, que es la que sufre el abuso por parte del bosque demoníaco. Y básicamente esta chica ya la conocían del colegio cuando hacían obras de teatro juntos. Era de la pandilla de Raimi, de Campbell y toda esta gente. Incluso en aquella época, cuando estaban estudiando después en la universidad, se codeaban en las obras de teatro con James Cameron y otro de los grandes directores que después han sido con los años. O sea, un grupito que a mí me hubiera gustado estar con estos experimentando, porque tenía que ser una auténtica locura. Y básicamente aparecía como actriz en muchos de los cortos. De hecho, en Within the Woods, que sería el previo a The Evil Dead, ya salía ella como la heroína de la historia, y como os he comentado, Bruce Campbell hacía del malo o del demonio, por decirlo de alguna manera. Después tenemos a Betsy Baker como Linda, que la conocieron, o más bien ella conoció a los tres chiflados, como les llamaba, como el grupo aquel cómico, en un restaurante.
Dice que entró en un restaurante porque se ve que estaban buscando actrices para la peli, para una entrevista, y se lo encontró allí haciendo tonterías, tirándose los papelitos de las cañitas. Yo os digo, si tenían entre 19 y 21 años cuando rodaron la peli. Y bueno, era animadora de una hermandad y bueno, les hizo gracia lo que le explicaron y por eso participó en la película. Después tenemos a Richard de Manincourt como Scotty, aunque bueno, hubo un cambio de nombre, Hal Dierrich o algo así se llama en la película, igual que hizo la otra actriz, que luego os explicaré. Y básicamente este tipo era submarinista, surfista y todo el rollo, y acompañó a un amigo para el casting de la película. Él no tenía ninguna idea de participar, pero al final lo ficharon. Y resulta que hicieron un sueño realidad, porque a él le gustaban mucho las películas de terror y siempre soñaba de que algún día participaría en alguna. Y mira por dónde le tocó la lotería. Y después tenemos ya a Teresa Tilly como Shelley, que básicamente esta era la única profesional del grupo. Esta chica tenía su carnet del sindicato de actores, también pasó un casting, fue a hablar con ellos. Como no sabía si la película iba a triunfar y iba a ser un despropósito y iba a hundir su carrera que estaba empezando, se cambió el nombre y se puso Sarah York para la peli. Cuando se enteraron los del sindicato de actores, la cogieron y la amonestaron y la suspendieron durante 6 meses por haberse cambiado el nombre. Y después tenemos la voz de Bob Dorian como el profesor Notby, que es la voz que escuchamos en las cintas estas del magnetófono y todo el rollo, que está explicando todo el tema del libro de los muertos y tal. Y que la segunda parte sí que lo veremos en un pequeño flashback y cositas así. Eso ya lo explicaré. Bueno, los efectos visuales. Madre mía, los efectos visuales que fueron obra de Todd Sullivan, que era otro que se unió al grupo que conocían también de la universidad, que también sabía un poquito más de cine y todo el rollo, y hizo unos desastres con los efectos visuales, pero para morirse, para morirse. Más que nada con los de maquillaje, no con los efectos visuales, porque si veis la película ahora evidentemente son algunos rudimentarios de aquella época, pero el tío tenía súper imaginación. De hecho fue él el que creó el libro y la daga. Uno de los problemas que hubo con el maquillaje es que se le ocurrió mezclar látex con pintura acrílica. Y pintura acrílica, cuando leyó las etiquetas, ya ponía que sobre todo no poner en la piel. Estaban los actores, las actrices maquilladas con esa pastiche de látex y de pintura acrílica, y a la hora de quitárselo, como no había manera, se tenían que rascar con un estropajo, tanto manos como cara como todo, porque no había manera de quitar aquello. O sea, eso para empezar. Para continuar, a Ellen, que hace el papel de Cheryl, para ayudar a quitar el maquillaje, Sam Raimi un día le cogió, le tiró de la cara y le arrancó hasta las pestañas. Porque claro que ello salía la careta entera. O sea, ahora la podrían vender por millones de dólares de un molde de la cara de Ellen de la película Evil Dead. Una auténtica locura. Pero no lo perdáis. Tenían alquilada una cabaña cerca de donde estaba la cabaña esta destrozada para rodar la peli, y allí pues compartían todo vivienda, las chicas tenían su habitación, los chicos lo suyo y todo el rollo. Entonces tenían que ir maquillados allí porque, como os he dicho, la cabaña no tenía ni agua ni tenía de nada, no tenía de nada, era solo para rodar. Tenían allí unos grupos electrógenos para las luces, las cámaras y todo el rollo. Entonces tenían que ir los actores y las actrices maquillados directamente al set de rodaje desde esta casa, y había veces que se tenían que quedar en un tronco fuera de la casa porque no cabía todo el mundo, sentados allí esperando durante 5 horas o más para a ver cuándo les tocaba rodar. Dice que pasaban lugareños por allí, cazadores, y se los quedaban mirando como diciendo, pero esta peña ¿qué está haciendo? Están loquísimos. Te imaginas, te vas andando por el bosque, te encuentras sentado a una tía con todo el maquillaje ese de poseída en un tronco, ahí, hola, buenos días. Es que eso tenía que ser mítico, ¿eh? Bueno, para la sangre artificial utilizaron jarabe de maíz mezclado con una especie de crema de café y colorante alimentario. Eso para la sangre. Y para toda la sangre aquella verde que sale cuando se cargan a uno de los zombies, los descuartizan, los desmiembran o como queráis llamarle, utilizaban como una especie de crema de maíz también teñida de color verde. O sea, bastante asquerosito. De hecho, hubo un accidente porque los tenían por allí como en garrafas y se les cayó encima de una cámara y se ve que la cámara prácticamente se deshizo. Después, para el vómito que sacaban las poseídas o los poseídos, utilizaban leche desnatada, pero vamos, a litros. Pero lo peor de todo era
las prótesis estas o las lentillas escleróticas que llevaban, que les cubrían todo el ojo, que eran rígidas, se tenían que poner con un aplicador, tipo como si fuera una ventosa, se lo ponían y ahí ¡puic! Y no veían absolutamente nada. El oftalmólogo les dijo, sobre todo, 15 minutos y solo las podéis poner 5 veces al día. Y ahí acabaron la mitad con conjuntivitis y de todo. Porque vosotros imaginaros, no había agua para lavarse las manos ni nada. Y se tenían que poner las lentillas esas como pudieran. ¿El encargado quién era? Bruce Campbell. Se ve que tenían una cafetera con agua y un poco hirviendo y todo el rollo, se lavaba un poquito las manos y entonces le aplicaba las lentillas. Pero como no veían nada, ensayaban previamente la escena con los ojos cerrados para situarse. Y era tira para la derecha, y era tira para la izquierda. Cuando empezaban a rodar le ponían las lentillas y iban a ciegas. Literalmente. Accidentes hubieron, si veis algún making of, o todos se pegaron porrazo. La pobre Ellen, que es la que más protagonista, demoníaca por decirlo de alguna manera, se pegó porrazos en la cabeza. Se hizo un montón de heridas cuando sale corriendo por el bosque que la va persiguiendo la entidad maligna. Arañazos, cortes, bueno, se hizo de todo, de todo. Acabaron todos hechos polvo. De hecho, la escena aquella que se ve que sale del sótano y le empieza a arañar a la pierna a Bruce Campbell y le deja la carne toda hecha polvo, se ve que eso lo tenía bastante enganchado y realmente le hizo una herida y se le hizo un agujero en la pierna a Bruce Campbell. Y Sam Raimi lo único que hacía era pincharle cuando estaba despistado con un palito en la herida para cabrearlo y el otro pegaba unos gritos de dolor que alucina. Es que ya os digo, un grupo mítico. Con la película terminada, pues tocaba estrenarla. Y Bruce Campbell se le ocurrió la idea de estrenarla en un cine de Detroit, donde iba de pequeño a ver sus películas de terror, que era el Redford. Entonces, llegaron a un acuerdo con el cine, montaron una alfombra roja, se pusieron ellos con sus smoking, imprimieron 1000 entradas y todo se vendió y fue un auténtico éxito. Como campaña de marketing a Sam Raimi se le ocurrió contratar unas cuantas ambulancias y ponerlas en la puerta. Cuando la gente pasaba decía, ¿y estas ambulancias? Oh, porque están dando ahí una película súper potente de terror y por si a alguien le da algo, por si hay algún desmayo y tienen que atenderlo rápidamente. Pero todo eso era un rollo patatero y era para llamar a la gente. O sea, una campaña, vamos, nivel premium. Bueno, una vez hecho el estreno, que fue un éxito, tocaba distribuir la película. Ya tocaba de hacer copias y todo el rollo y distribuir la peli. Fueron hablando con diferentes estudios y todo el mundo le fue cerrando las puertas. Apareció por allí una primigenia New Line y les dijo que bueno, que se quedaba la película para distribuirla, pero que no les daba ningún adelanto por la película hasta que empezaran a hacer dinerito y que además quería quedarse los derechos mundiales para todo el mundo a perpetuidad. Y Sam Raimi, Bruce Campbell y Rod Tapper le dijo, venga, que te acuestes, New Line. Y siguieron por ahí buscando. Entonces fueron a dar con el famoso Irving Shapiro que os acabo de comentar, un tío que llevaba la industria del cine pues desde la época del cine mudo. Se las sabía todas. Y entonces este tío, lo primero que les dijo es, ¿por qué le habéis puesto Book of the Dead a la película? Y dijo, bueno, porque estuve leyendo Necronomicon de Lovecraft y todo el rollo, y dice, mira, los adolescentes nunca van a ir a ver una película en la que ponga en su título libro. Cámbiaselo. Y entonces le pusieron The Evil Dead. Así como lo estoy contando. Este tipo, Shapiro, sabía un montonazo. Era el que había estrenado en cine la película de George A. Romero, La noche de los muertos vivientes. Aparte, era uno de los primeros fundadores del Festival de Cannes. Y como en Estados Unidos no la quería poner nadie, ¿qué hizo? Se la llevó fuera de concurso a Cannes. Y la película allí lo petó. Aparte, entre el público estaba Stephen King. Y Stephen King ayudó mucho a que se moviera la peli. Dijo que era la película más horrible, más terrorífica y más divertida que había visto en toda su vida. Y eso, claro, lo pusieron en los pósters y todo el rollo, y la película, pues, a petarlo. Aquí, por ejemplo, en España llegaría en el año 81-82, si no me equivoco, al Festival de Sitges, que ya os he hablado alguna vez de él. Pero cuando fue el tema de ir al Reino Unido y otros países, llegaría la tijera de la censura. Como la película tenía un alto contenido de violencia, gore, descuartizamiento, sangre, vómitos y de todo, en algunos países directamente ni la estrenaron. En Islandia, en Singapur, en Malasia, en Suecia, en todos esos países la película ni se estrenó. En Alemania estuvo prohibida durante 10 años hasta que después, a principios de los 90, sí que dejaron estrenarla, pero
censurándola un poquito. Le cortaron aproximadamente unos 45 segundos. ¿Qué 45 segundos cortaron? Evidentemente, la del tronquito que hace un abuso del personaje de Cheryl. Hasta el año 2001 no apareció la película en formato DVD en Alemania sin ningún tipo de censura. Todos esos montajes y remontajes que se hicieron de la película desde el año 81 hasta el año 2001, en esos 20 años, todo a base de tijera. Esto me lo quitan, a me lo pone, depende del comité que hubiera de censura por aquella época. En el Reino Unido cortaron 49 segundos también, lo mismo famoso, y la cogieron y la pusieron para mayores de 18 años. Pero la cosa se complicaría porque cuando se creó el comité de censura, cuando empezó el vídeo doméstico, los videoclubs y todo el rollo, la película la metieron dentro de las 10 películas más obscenas y más desagradables de terror, y que era una lista que eso no se podía poner. Porque mucha gente en aquella época hacía películas con 4 duros, de casquería, o sea, aquello que hacían vomitar a un perro, como dice aquel en la película, y directamente la sacaban en vídeo, con carátulas que llamaban a la gente, y había gente que consumía estas pelis, pero no se sabe por qué The Evil Dead la metieron ahí. Llegaron a juicio. El abogado llamó a Sam Raimi, que estaba en los Estados Unidos, y tuvo que ir hasta el Reino Unido a declarar, y cuando estaba allí le dijo al juez, no hace falta que usted declare, vamos a esperar a ver qué se cuenta aquí, el jurado y todo el rollo. Finalmente el juez vio la película y dijo que no era para tanto, y la quitó de la lista de censura. Aún así, siguió estando censurada durante unos cuantos años en Reino Unido. Finalmente llegó al mercado en el año 1990, pero le habían quitado 66 segundos. Aparte del abuso del bosque, cortaron alguna escena más, hasta que después finalmente, cuando salió de nuevo en DVD, Blu-ray y todo el rollo, ya sí que dejaron pues la versión que existe de 85 minutos. Bueno, algunas curiosidades. En la primera película, el libro aparece con el nombre de Naturian de Montro, y no sería hasta la segunda, Terroríficamente Muertos, Evil Dead 2, cuando ya se le empezó a llamar Necronomicon. Bruce Campbell, aparte de lesionarse la pierna, como os he comentado antes, también, rodando a toda velocidad con la cámara en el bosque, se cayó y se pegó un tajo en la barbilla, que si os fijáis, tiene una cicatriz, tipo como la de Harrison Ford, parecida, del piñazo que se pegó, pero este no fue el único. Su hermano, de Bruce Campbell, buscando localizaciones para la peli, durante la noche se cayó por un barranco y se quedó prácticamente catatónico. Lo metieron dentro de una bañera que tenían en la cabaña donde estaban, cerca de donde estaban rodando, perdón, y el tío estaba allí, de vez en cuando iban a verlo porque se pensaban que se había roto la columna o algo, y le decían, no, estoy bien, pero se ve que el tío estaba hecho polvo, pero hecho polvo, Otro accidente lo sufriría uno de los miembros del equipo de rodaje, que se encargaba del tema de las luces. Se subió a las vigas del techo para poner los focos y todo el rollo, y al bajarse se le quedó enganchado el pie en un clavo que había en una de las vigas, que se lo atravesó y se quedó colgando del pie, que no se lo rajó de milagro. Una auténtica locura. El propio Sam Raimi, rodando la escena en la que se ve de noche el puente destruido, que parece así como una mano de una garra del diablo, al correr se ve que pasó Bruce Campbell por delante y todo el rollo, y una rama la dejó salir, le pegó en la cara y Sam Raimi cayó redondo, sin conocimiento, hasta que al cabo de un rato se recuperó. Ya os digo, un rodaje de locos. Otra curiosidad es que el montaje del sonido y de la música de la película sale como acreditado un tal Seth Bully, pero es un seudónimo que se puso Bruce Campbell porque fue él el que montó el sonido y la música de la película. Al igual que la voz demoníaca que se va escuchando de los personajes, aquella voz que se escucha de fondo, es la voz distorsionada del propio Sam Raimi. Otra curiosidad es que, si os fijáis, hay una escena en la película en la que se ven los restos de un cartel de Las Colinas Tienen Ojos de Wes Craven. Que esto, en las sucesivas partes, se iría incrementando, porque después Wes Craven, cuando hiciera la película de Pesadilla en Elm Street, pues, por ejemplo, el personaje de la protagonista, ¿cómo se llamaba? ¿Nancy era? Él está viendo en la televisión de su casa Posesión Infernal, de Evil Dead. Y poco a poco irían haciendo un juego con las diferentes pelis, como ya os explicaré en la segunda parte. En la localización donde rodaron la peli, Raimi
y su grupo decidieron hacer lo que se llama una cápsula del tiempo. Cogieron una caja y metieron una bombilla que utilizaron para la iluminación, un trozo de rama de árbol abusador, y dicen que un escrito explicando cuál es el sentido real de la película. Pero bueno, esto te lo puedes creer o no. Lo que pasa es que hay muchos fans que se lo han creído. Bueno, hay una foto que lo voy a poner conforme lo enterraron, pero hay muchos fans que se han creído que está allí en los aledaños de donde estaba la cabaña, y se ve que han ido allí con palas a cavar y han dejado aquello que parece un campo de minas. El puente este famoso que parece destruido, realmente lo demolieron porque las autoridades le dieron permiso, porque se ve que lo tenían que arreglar y tenían que hacer uno nuevo, y le dijeron, bueno, pues reventarlo si lo queréis para la película, y por eso sale el puente pues destrozado. Otras versiones. Bueno, cuando llegó la película a Italia, un tal Joe D'Amato, productor, copiador, sería lo que viene siendo ahora la Asylum, pero de aquella época, que lo que hacía era copiar ideas de otras películas y hacía otras versiones cutres o continuaciones que no tenían nada que ver, pues se dedicó a hacer esto el tipo. Cuando llegó Terroríficamente Muertos, que allí la película se llamó La Casa 2, de Evil Dead se llamó La Casa 1, pues dijo, pues voy a hacer yo 3 o 4 continuaciones, La Casa 3, La Casa 4 y La Casa 5, entre el año 88 y el año 90. Curiosamente, en la parte número 4 de La Casa, apareciendo como protagonista David Hasselhoff y Linda Blair, o sea, Michael Knight y la Regan del Exorcista. En el año 84 se comercializó un videojuego para Commodore 64 que básicamente era una pantallita donde veías a Ash por arriba dentro de la cabaña, que tenía que coger ir matando demonios y bichos y cosas así, pues para librar a sus amigos de todas esas entidades demoníacas, que después también sería comercializado para el ZX Spectrum. Madre mía, en cinta, en cinta, que aquello tardaba 1000 años, y cuando le faltaba el último cogía y se jorobaba y tenías que volver a cargarlo. Una locura. Pero bueno, ese no sería el único videojuego que saldría, saldrían 4 más. En el año 2000 saldría Evil Dead Hail to the King. En el año 2003 Evil Dead A Fistful of Boombook. En el año 2005 Evil Dead Regeneration. Después ya en el año 2011 saldría un videojuego de Army of Darkness, del Ejército de las Tinieblas. Y finalmente también saldría Evil Dead The Game, que este saldría para Xbox y todas esas cositas. Bueno, para concluir este vídeo con curiosidades y tal, yo os digo que no he podido traer todo el material necesario, porque algunas cosas sinceramente no me las creía por exageradas, aunque a lo mejor eran verdad, y puede ser que falten algunos datos, pero yo he recogido los que he creído que eran más importantes o considerados más interesantes. Ya sabéis que tengo que ir puliendo, porque si no los vídeos durarían 3 horas. Evidentemente la película es un hito del cine de terror, incluso de terror cómico desde mi punto de vista. Quizá cuando se estrenó en el 81 daría mucho miedo, pero yo recuerdo haberla visto aproximadamente en los 90, tendría yo a lo mejor 15, 16 años, en casa de unos amigos, que lo alquiló un amigo más mayor, porque claro, esta película solo la alquilaban para 18 años, y nos pusimos ahí un grupo a verla, y yo me acuerdo de reírme como nunca, o sea, yo la encontré súper divertida, súper exagerada, súper todo, que decía, pero esto es una auténtica locura, y yo la descubrí en vídeo, en VHS. Después, Terroríficamente Muertos también la vi en vídeo, y ya la tercera parte, Army of Darkness, fue la que vi al cine, que me acuerdo en el año 92, que estaba ya haciendo la mili, yo estoy contando aquí historias de la mili, la vi mientras que estaba haciendo el servicio militar, porque allí no tenía otra cosa que hacer que ir de un cine a otro. Había 2 o 3 cines donde me tocó hacer la mili, y me iba de uno a otro viendo las diferentes películas. Pero bueno, siempre le hemos cogido cariño al personaje de Ash y todo el tema, y en los sucesivos vídeos os explicaré temas de cómics y otras secuelas y otras películas y muchas cosas más. Este ha sido el primero para abrir boca, así que si queréis más ya sabéis lo que tenéis que hacer: suscribiros, dar like, compartir el vídeo y sobre todo dejarme comentarios si os gusta la saga de Evil Dead, algunas más que otras evidentemente, porque poco a poco vas cogiendo más cachondeo que no terror, hasta la que hicieron en el 2013, que eso son otras palabras. Eso ya lo comentaré en su momento en su vídeo, porque esa es de susto muerte, la de Evil Dead del 2013. Y en fin, y todas esas cositas. Y ya ves que estoy aquí súper acompañado con mi Ash
con la sierra y la escopeta, y con el Evil Ash, que este ya sale en la tercera parte. Eso ya llegará. Así que bueno, nos vemos en un próximo vídeo.